¿Qué son las emociones? Las emociones son esos fenómenos psicofisiológicos que todos experimentamos. Son una parte esencial de nuestra existencia. Ya sea alegría, tristeza, miedo, sorpresa, asco o ira, cada emoción tiene su propio impacto en nuestra vida diaria y en nuestra interacción con el mundo que nos rodea. La experiencia juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción. Se trata de un estado que sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violenta y más o menos pasajeras. Las emociones son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Existen diferentes tipos de emociones como el miedo, la sorpresa, el asco, la ira, la alegría y la tristeza. Cada uno de estos tipos de emociones tiene una función específica y se manifiesta a través de distintos componentes de las emociones, los cuales pueden ser conductuales o fisiológicos. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo, las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivacionales, deseos, necesidades e incluso objetivos. Aún así, es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. A los pocos meses de vida comenzamos a expresar emociones básicas, como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones básicas. En los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados. Las emociones poseen unos componentes conductuales, que son la manera en que éstas se muestran de manera externa. En cierta medida son controlables, basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo. Expresiones faciales, acciones y gestos, distancia entre personas y componentes no lingüísticos de la expresión verbal. Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, y los cuales se comportan de manera igualitaria para todos los individuos. Temblor, sonrojarse, sudoración, respiración profunda o agitada, dilatación pupilar y aumento del ritmo cardíaco predisponen a que existan estos cambios de tipo no controlados. Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en nuestra cara. Dependiendo de cómo movemos estos músculos, podríamos entonces expresar unas determinadas emociones u otras. Hay sonrisas diferentes que expresan diferentes grados de alegría o felicidad.
Esto nos ayuda a expresar lo que sentimos, que en numerosas ocasiones nos es difícil explicar con palabras. Es otra manera de comunicarnos socialmente y de sentirnos integrados en un grupo social. Hemos de saber que el hombre es el animal social por excelencia. Las diferentes expresiones faciales suelen ser internacionales, llegando consigo a muchas culturas donde pueden haber lenguajes similares. Podemos observar cómo en los niños o adultos con discapacidad, ciegos o sordos, suelen experimentar emociones y lo demuestran de forma muy parecida a las demás personas, pues pueden tener las mismas expresiones faciales. Posiblemente existan entonces unas bases genéticas de corte hereditario, puesto que una persona que no ve no puede imitar las expresiones faciales de los demás. Aunque las expresiones también varían un poco en función de la cultura, el sexo y el país de origen, las mujeres suelen tener más sensibilidad para captar mejor las expresiones faciales o las señales emotivas, y esto suele aumentar conforme pasa el tiempo. ¿Te has preguntado qué es la neurociencia de las emociones? Es aquella parte del estudio del cerebro humano que se ocupa del estudio de los procesos emocionales dentro de este. Pone el acento en el proceso interior del individuo, en la producción y expresión de la emoción. Para los neurocientíficos, las emociones surgen por necesidades del organismo, que tienen motivaciones internas o externas. Son fundamentales para el funcionamiento del cerebro. Las emociones traducen la información recibida a nivel externo e interno y predisponen para la acción. En este sentido, las emociones permiten la supervivencia individual y también la de la especie. Son las emociones las que nos permiten afrontar las circunstancias más complicadas. Riesgos, pérdidas, rupturas, afán de superación a pesar de sufrir frustraciones, relación de pareja, formación de una familia. Por su parte, la razón nos permite hacer una evaluación de las decisiones, pero no nos confiere el empuje que necesitamos para reaccionar. Cada emoción es un impulso para actuar, que encamina hacia un tipo diferente de respuesta o de acción. ¿Cómo se comporta el cerebro cuando experimentamos emociones? El procesamiento de las emociones en el cerebro se encuentra en el sistema límbico. La rabia, el miedo, el amor se cocinan aquí. En concreto, se localizan dos estructuras fundamentales para dicha función: la amígdala cerebral y el hipocampo. La amígdala está considerada como el centro emocional del cerebro. Está muy relacionada también con los procesos de aprendizaje y de memoria. Es la amígdala la que se encarga de enviar señales a otras partes del cerebro, relacionadas con esa supervivencia del individuo. Unas señales que repercuten sobre pensamientos, sentimientos y conductas. En una situación de miedo, la amígdala conecta con el hipotálamo a través de señales. A su vez, el hipotálamo pone en marcha respuestas como mecanismos de supervivencia ante el peligro. En relación con el miedo, puede que se nos acelere el corazón o que empecemos a sudar.
De hecho, parece probado que determinadas lesiones en esta región pueden ser la causa de la falta de miedo o de un reconocimiento anormal o erróneo de situaciones peligrosas. Por otra parte, la amígdala también interviene en el desarrollo de emociones positivas como el amor, el placer o la felicidad. El hipocampo, por su parte, se encarga de la formación de nuevos recuerdos, aunque el procesamiento de estos recuerdos emocionales lo realiza sobre todo la amígdala. Digamos que entonces el hipocampo se encarga de registrar estos hechos sin mayores connotaciones, mientras que la amígdala se encarga de dotarles de un significado emocional. Por este motivo, los recuerdos significativos desde el punto de vista emocional se almacenan de manera distinta a recuerdos de otra naturaleza y suelen ser más vividos y perduran en el pasar del tiempo.